Vamos a decir una palabra de oración y comenzaremos esta noche. Yo siempre aprecio muchísimo su esfuerzo por estar aquí, porque sé qué tipo de día pueden tener. Yo sé cómo es una semana de trabajo y simplemente, realmente eso me motiva también a dar lo mejor de mí porque sé que ustedes hacen un esfuerzo por venir aquí y desean aprender más de la palabra de Dios. Y oro para que sea una bendición para ustedes cada vez que están aquí. Así que vamos a pedirle a Dios que nos toque esta noche. ¿De acuerdo? Has estado concentrado en todo tipo de cosas y es muy fácil llegar aquí y quieres asegurarte de que por el hecho de estar aquí tengas oídos para oír y permitas que la palabra de Dios tenga su efecto. Así que oremos juntos. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por, Señor, tan maravillosa oportunidad de venir ante ti y de estudiar, de aprender de tu palabra. Señor, te agradecemos por lo que haces por nosotros cada día, Dios y Señor, por la bendición que es para nosotros poder escuchar tu palabra, aprenderla. Permite que entre en nuestros corazones y en nuestras mentes. Tócanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Alabado sea Dios. Dios te bendiga esta noche. Así que si quieres seguir la lectura en tu Biblia, bueno, estamos en Génesis capítulo 41. Voy a decir que quiero decir, podemos saborearlo. Ya casi terminamos con Génesis. Así que lo estamos haciendo realmente bien. Estamos avanzando a un ritmo vertiginoso, así que muy bien. El próximo martes terminaremos Génesis, así que quizá quieras estar aquí para ese evento monumental. Voy a repartir cintas y ja, ja, ja. Sí, sí, certificados, sobreviví al libro de Génesis, así que genial. Amén. Así que estamos en la vida de José, hemos estado dedicando nuestro tiempo a enfocarnos en él. Él es muy importante, muy parecido a la vida de Abraham, los capítulos que están dedicados a la vida de José. Así que cuando tú y yo lo dejamos la semana pasada, solo quiero recordarnos una vez más acerca de la providencia de Dios. Realmente Dios está en control y podemos verlo. Cuando miramos la vida de José y pensamos en esta historia, incluso hasta donde estamos ahora, recordemos en qué punto nos encontramos. El faraón ha tenido un sueño. Fue en su cumpleaños o tuvo un sueño y algún tiempo atrás en su cumpleaños él había restaurado al copero y bueno, pasaron 2 años y ahora el faraón ha tenido este sueño y resulta que este copero recuerda que hay un hombre en la prisión. Es hebreo. ¿Qué significa hebreo? Extranjero. Extranjero. Muy bien. Dele una estrella dorada. Muy bien. Extranjero. Y así él está en prisión y puede interpretar sueños, así que el faraón dijo, vayan a buscarlo y tráiganlo ante mí. Y afeitaron a José. Le cambiaron la ropa y se presentó ante el faraón y él interpretó el sueño. Y tenemos que ver la providencia de Dios en todo esto. Si los hermanos de José no lo hubieran vendido como esclavo, él no habría terminado en Egipto. Si Potifar no lo hubiera comprado, nunca habría aprendido a tratar con el pueblo egipcio, las mercancías de Egipto, aprendiendo todo sobre ellas. Si la esposa de Potifar no hubiera mentido sobre él para que lo echaran a la prisión real, nunca habría entrado en contacto con el copero o el mayordomo. El copero nunca habría sabido decirle al faraón, conozco a alguien. Aunque todo esto parece terrible mientras José lo está viviendo, al mismo tiempo la mano de Dios está en todo ello. Y les recuerdo a todos nuevamente, ¿verdad? Que en la vida, solo porque las circunstancias no sean como queremos que sean o no sean favorables, no significa que Dios no esté obrando. Recuerden que siempre leemos que decía, y Dios estaba con José. En nuestras tragedias, en nuestras tristezas y en las cosas que no siempre son agradables, Dios siempre está con nosotros.
Así que donde retomamos aquí, seguimos en Génesis capítulo 41. Ahora estamos cerca del final de ese capítulo y lo que vemos es que el faraón creyó todo lo que José le dijo. Recuerden lo extraño del sueño. Básicamente eran 7 años de abundancia. De hecho, es más que abundancia. Si realmente analizas lo que significa esa palabra, significa sobreabundancia. Nunca volverá a ser así, hasta el punto en que van a cosechar tanto. Pero luego él continúa diciendo, y después vendrá una hambruna, 7 años de hambruna, que será la peor que el mundo haya visto jamás. Y el faraón creyó lo que José le estaba diciendo, y entonces hace esta declaración. Y el faraón dijo a sus siervos, ¿podremos hallar a otro hombre como este, un hombre en quien esté el Espíritu de Dios? Me encanta esa declaración porque el faraón está atribuyendo, fíjense, es una G mayúscula. Lo que dice ahí es muy importante. El faraón reconoce a Jehová y está reconociendo que hay algo diferente en el Dios al que sirve José. El Espíritu de Dios está en él. Y así, aquí vemos que el faraón se baja de su trono y se acerca a José. La Biblia dice que le da un anillo. Los anillos en este periodo de tiempo son significativos. Están destinados a aquellos de la realeza. Tenían un emblema en ellos. Muchos de ustedes que ven películas y cosas así están familiarizados con esto. Así es como hacían negocios. Ellos derretían cera, la vertían y luego para sellarla ponían su anillo con el emblema sobre ella, y eso era tan válido como decir, ya sabes, Egipto respalda esto. Y esto es lo que el faraón comenzó a hacer. Empezó a decirle, tú tienes la sabiduría, voy a poner todo en tus manos, vas a estar sobre todo. Tú vas a gobernar todo esto. Igual que hizo Potifar con José cuando le dijo, tú vas a tener el control de todo en mi casa. El faraón, que ahora es el rey, lo único de lo que me arrepiento es de no haber puesto un mapa aquí, porque creo que nos cuesta comprender cuando decimos Egipto, que él es el rey de Egipto, ¿saben? O sea, estamos hablando de una expansión masiva de tierra, de gente y de todo lo que él gobierna. Sería, ya saben, aquí está José que ahora está sobre todo esto. El faraón le ha dado el control total, tanto así que le dice, vas a estar sobre todo excepto en el trono, yo estaré por encima de ti. Y aquí él hace una declaración. Dice, José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Puedo decirte que Dios puede cambiar tu circunstancia rápidamente. Debemos darnos cuenta de lo rápido que Dios puede obrar. Esa mañana cuando José se despertó estaba en la cárcel. Esa noche cuando se fue a dormir estaba en el palacio. Así de rápido Dios cambió todo en la vida de José. Ahora, recuerda que José es hebreo, es un extranjero, así que el faraón y de hecho lo ha hecho, básicamente lo ha puesto como segundo al mando. Todo en Egipto ahora está puesto en sus manos, así que ¿qué deben hacer? Tienen que introducir a José en la cultura egipcia. Así que hay algunas cosas que tienen que suceder aquí. Cuando leemos en Génesis 41 que cuando lo sacaron de la prisión lo afeitaron y le cambiaron la ropa. Esto significa que quedó completamente calvo. Lo afeitaron. Tenemos a algunos egipcios aquí esta noche, así que más o menos. Entonces ellos le cambiaron la ropa y lo que tuvieron que empezar a hacer fue que para que él fuera aceptado tuvieron que cambiarle el nombre. Y así vemos que le dieron a José este nombre, Seben Safnat Panea. Safenat Panea. Ese se convierte en su nombre. Y luego vemos que el faraón también le da una esposa. Su nombre es Asenat, la hija de Potifar, el príncipe de On. Y aquí vemos que están haciendo todo lo posible para integrar a José en la cultura egipcia. Él ya sabe mucho sobre ella por todos los años que pasó en la casa de Potifar y la manera en que manejaba todas las mercancías.
trabajó junto a ellos. Ahora está adoptando la vestimenta, está adoptando el nombre, ahora tiene una esposa. Y vemos que esto sucede porque Potifar quería que José tuviera una alta estima dentro de la comunidad. Algunos de ustedes están familiarizados con en los tiempos de, digamos, en Inglaterra, todos tenían una posición particular en la vida. Y entonces tu posición, te mantenías en tu posición, te quedabas en tu posición, ¿verdad? Si eras pastor, nunca ibas a casarte fuera de eso. Ya sabes, decir que eres un pastor y ves a Señor, para quien trabajas en esas tierras y Él es el dueño de esas tierras y tiene una hija hermosa y la ves pasear todos los días y tú solo eres un granjero y un pastor y piensas, oh, hombre, tal vez pueda impresionarla para que se enamore de mí. Eso nunca sucedía. Ellos se casaban dentro de su propia clase. El faraón tiene que valorar la clase social de José. Primero, él es un extranjero, así que tiene que cambiarse el nombre, pero además la forma en que se casa también va a elevar su clase social. Los sacerdotes son muy respetados en la cultura egipcia y por eso el faraón elige esto y arregla este matrimonio. Así que vemos que José se casa. Ahora está empezando a dirigir las cosas en Egipto y termina teniendo 2 hijos en este matrimonio. Esto va a ser muy significativo la próxima semana cuando terminemos esta historia. Él tiene a su primogénito que se llama Manasés. Me encanta esto porque él llama Manasés. El nombre Manasés significa olvidar. Él incluso dice, olvidando todo lo que he pasado. Aquí está José tratando de superar, ¿verdad? Sabes, a veces cuando por fin has pasado por todo, te toma un tiempo olvidar el dolor, olvidar todo lo que has tenido que atravesar, y él hace esa declaración, y por eso lo llamó olvidar. Ese es su primogénito. El segundo es Efraín. Efraín llega a ser conocido, o su nombre significa fructífero, o podríamos decir doblemente fructífero, lo que quiere decir que él mira a sus 2 hijos y dice, Dios me ha bendecido, he sido muy fructífero. Una de las cosas que más me gusta de José es que, aunque lo han aclimatado o lo han integrado a esta cultura egipcia, él no se olvida de Dios. De hecho, vemos que él establece, Dios me ha hecho olvidar. Ese es realmente el significado del nombre Manasés. Y Dios me ha hecho fructificar. Ese es el significado del nombre Efraín. Él se aferra a eso. Él camina en eso y se mantiene muy fiel a ello. Así que aquí está José. Él sigue refiriéndose a las cosas de Dios. Ahora recordemos, de acuerdo, hace 13 años, José tenía 17 años cuando sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas, cuando fue vendido por ellos y llevado a Egipto. Y así la escritura es muy clara con nosotros. Dice, y José tenía 30 años cuando se presentó ante el faraón, rey de Egipto. Así que a la edad de 17 años él va a Egipto y luego vemos las cosas que han sucedido en su vida. Trabaja para Potifar, termina siendo calumniado, pasa tiempo en prisión. Sabemos que cuando el copero finalmente es restaurado, él pasa 2 años más en prisión. Y así, finalmente, cuando se presenta ante el faraón y él interpreta el sueño, tiene 30 años de edad. 30 años de edad. Recuerden la interpretación de la sueño, ¿verdad? El faraón dijo, o José le dijo al faraón, primero vendrán 7 años de abundancia. Está bien. Si José tiene 30 años, 7 años de abundancia, es muy fácil para nosotros reconocer que tiene 37 años de edad. Y luego vendrá la hambruna.
No sabemos, la escritura no nos dice los años de hambruna, cuán profundo llegamos en la hambruna hasta que empieza a afectar a la familia de José. Está bien. Así que solo quiero que entiendas eso. Sabemos que tendría más de 37 años. Pudo haber sido, ya sabes, pudo haber sido el primer año de la hambruna. Pudo haber sido el segundo año dentro de la hambruna. Así que tiene alrededor de 38 años más o menos, tal vez, cuando va a ver a su familia de nuevo. Y entonces José reunió a todo Egipto. Ahora, de nuevo, ¿cómo te explico esto? Piensa en los Estados Unidos, ya sabes, piensa en, toma solo Texas, solo el estado de Texas, por ejemplo, para que te hagas una mejor idea. Salud. El estado de Texas piensa en todos los diferentes cultivos que tenemos, que cultivamos, todo el algodón, el sorgo, el maíz, ya sabes, el maíz, los cacahuates. Puedes recorrer toda la lista. Todos los cultivos de cítricos que tenemos, ya sabes, empiezas a mirar solo a los Estados Unidos, las papas, todas las cosas de las que estamos hablando. Y la Biblia dice, ve y léelo. Dice que Él recorrió toda la tierra. Así que eso significa que está viajando todos los días. Él va a todas partes y está supervisando todos los cultivos que se están produciendo. Y tenemos algunas áreas que son muy remotas, ya sabes, si tomas en la zona de donde yo soy, allá en el extremo norte, hay tantas granjas enormes que los pueblos están muy alejados unos de otros. Y entonces lo que esto dice es que él salía al campo y empezaba a observar los cultivos, y a medida que comenzaban a cosechar, él buscaba cuál era la ciudad más cercana, llevaba todos los productos a esa ciudad y empezaba a almacenarlos allí. O si había cultivos cerca de una ciudad, los llevaba directamente allí. Así que él está supervisando todo esto. Cuando vas y lo lees, la Biblia dice que hubo tanta abundancia durante los 7 años en que todo esto crecía, que comenzó a multiplicarse como la arena del mar, hasta el punto en que había tanta cosecha entrando que llegaron a un momento en que ya no podían medirla. Eso es asombroso, ¿verdad? Ya no pueden medir exactamente cuántos recursos tienen por completo, pero entonces, de repente, es como si alguien accionara un interruptor y justo al final del 7º año la abundancia se detiene y la hambruna comienza a llegar y la hambruna empieza a empeorar cada vez más. Ahora, déjame darte una analogía sobre algo. Al principio no afectó a todos. Cada vez que la hambruna comienza, la lluvia no cae, los cultivos no están, pero está bien porque habían guardado algo. Tenían cosas almacenadas en el granero. Y entonces, ya sabes, piensan, bueno, esto pasará, o va a pasar, va a mejorar. Todo estará bien. Y empezaron, ya sabes, a recurrir a sus reservas y a alimentarse de ellas. Esto es muy similar a nuestra relación con Dios. A veces, ya sabes, pensamos, bueno, simplemente nos alejaremos, o de hecho nos alejamos y empezamos a hacer ciertas cosas y parece que por un tiempo todo está bien. Bueno, eso es porque estás usando todas esas reservas. Estás usando todas las bendiciones que has estado acumulando para ti mismo y no es hasta que realmente empiezas a alejarte de los recursos que comienzas a darte cuenta. Dios mío, estoy en problemas. Eso es exactamente lo que empieza a sucederle a los egipcios. Ellos empiezan a darse cuenta, ¿verdad? Esto es lo que dice la Biblia. Dice, y comenzaron a venir los 7 años de sequía, tal como José había dicho, y la sequía estaba en todas las tierras. Esto es muy importante, todas las tierras. No estamos hablando solo de Egipto. De hecho, las escrituras confirman que afectó a toda la tierra, que todo se detuvo. Y dice, pero en toda la tierra de Egipto, fíjense en esto, allí había pan. Así que durante un tiempo realmente no está afectando a la gente. Sabes, están un poco preocupados, están un poco inquietos, pero ya sabes, las cosas van bien. Todavía tenemos algo para comer, todo está bien. Pero mientras más tiempo pasaba en esta hambruna, la Biblia dice,
Y cuando toda la tierra de Egipto estaba hambrienta, el pueblo comenzó a clamar a Faraón por pan, y Faraón dijo a todos los egipcios: está bien, tienen que ir a José. José es quien va a estar a cargo de esto, y lo que él les diga, tienen que hacerlo. Ahora, no solo los egipcios se salvaron de una hambruna masiva, los egipcios, toda la nación. Es difícil para nosotros comprender esto. Estamos hablando realmente de la salvación del mundo de Oriente Medio en ese momento, porque Dios tenía a José en ese lugar. Dios le había dado la sabiduría de cómo almacenar todo esto y apartarlo. No fue solo la salvación de los egipcios, fue salvar a todos los que estaban alrededor, a todos los que los rodeaban y a multitudes de personas que vivían en los alrededores de Egipto. Estamos hablando de toda la zona alrededor del mar Mediterráneo, ¿verdad? Todo el Medio Oriente, estamos hablando de toda África. Por el hecho de que José estaba en el poder y en el lugar en el que estaba, millones de personas se salvaron de morir de hambre. Y entonces la previsión de José, ¿verdad? Dice, todas las naciones venían a Egipto a José para comprar grano porque el hambre era muy grande en todas las tierras. Así que José abre los graneros y comienza a vender todo esto. Ahora, si alguna vez has visto el History Channel, National Geographic, una de las cosas más fascinantes es cómo empiezan a hablar sobre las riquezas de Egipto. Egipto siempre fue una nación muy poderosa, pero una de las cosas que ha dejado perplejos a los historiadores es cómo empezaron a crecer en su riqueza. ¿Cómo fue que los faraones se volvieron tan poderosos? ¿Cómo terminaron poseyendo tanto? Bueno, la escritura es muy fascinante en este detalle. De nuevo, cuando leemos la palabra de Dios, lo que a veces la hace desafiante es que puedes leer varios capítulos y de repente hay una inserción. Bien, así es esto. Cuando lees la historia, lees Génesis 41, José se presenta ante el faraón le da toda esta autoridad. En Génesis 42 se muestra la organización de José y simplemente vamos recorriendo todo esto. Y no es hasta Génesis 47 que hay un relato detallado de cuán rico y de cómo todas estas riquezas empezaron a llegar a los faraones, al faraón y a Egipto. Lo que termina sucediendo es que José dice, ya sabes bien, abrí todos los graneros. Él tenía hombres a cargo de cada ciudad por todo Egipto. Todos ellos tenían sus propios graneros. Así que la gente llegaba y tenía que comprar con oro, plata o cualquier piedra preciosa que tuvieran. Ellos compraban su grano. Y esto estaba ocurriendo en todo Egipto. Así que la Biblia dice que empezaron a recolectar todo esto. José empieza a ir de un lado a otro, recolectando todo ese oro, toda esa plata y todas las piedras preciosas, y comienza a llevárselas al faraón. Así que cuando compraron todo su grano, tal vez les duró un año, quizá un poco más que eso. Pero entonces sucede algo, ¿verdad? Se quedaron sin ingresos. Así que vuelven a José y le dicen, nos estamos muriendo de hambre, pero no tenemos dinero. Y José les dice, bueno, denos su ganado. Así que empezaron a traer sus vacas y sus ovejas, y trajeron sus cerdos, sus burros y sus camellos, e incluso la Biblia dice que trajeron todos sus caballos, y comenzaron a entregar todo su ganado. Entonces tomaron todo eso y les daban grano de acuerdo a la cantidad de ganado que traían, y todo eso se le entregaba al faraón. Y eso les abastecería por otro año, tal vez 2 años más. Y luego regresaron y dijeron, todo nuestro dinero se ha acabado, todo nuestro ganado se ha ido, lo único que nos queda es nuestra tierra. Y José dijo, está bien, denos los títulos de su tierra, de sus hogares, de sus casas. Así que empezaron a entregar los títulos de todo eso, y eso les proporcionó otro año, más o menos. Bueno, ya regresaron, ¿verdad? Regresaron y dijeron, todo nuestro dinero se ha acabado, todo nuestro ganado se ha ido, todas nuestras casas y tierras, ahora las tienes tú, lo único que nos queda somos nosotros mismos.
Y José dijo, está bien, véndanos a ustedes mismos. Sí, Y aquí es donde encontramos que empezaron a tomarlos como esclavos por deudas, esclavos por deudas. Y esto es lo que los sostiene cerca del final de la hambruna, que una gran parte de los egipcios se convirtieron en esclavos por deudas. José, entendiendo que hay un peligro en esto, establece una ley. Sucederá en el aumento. Así que esto es lo que hizo José. José, cuando vinieron y dijeron, está bien, me convertiré en esclavo por deudas, José dijo, ahora espera un segundo. Yo realmente creo que él empieza a contemplar esto. Empieza a pensar en esto. Espera, esto no está bien. Tenemos que hacer algún tipo de provisión aquí, ¿verdad? Así que lo que él les dice es, no solo les voy a dar suficiente grano para que se mantengan durante el resto del tiempo de escasez, sino que también les voy a dar grano para que cuando regresen las lluvias, cuando termine la hambruna, tengan suficiente para volver a sus campos y empezar a sembrar de nuevo, ¿verdad? Y al hacer eso, él dijo, sucederá en el aumento. Lo que quiere decir con eso es que cuando volvamos a cosechar, ¿verdad? Cuando todo vuelva a la normalidad, le darán la quinta parte al faraón. 4 partes serán para ustedes, ¿cierto? ¿De qué estamos hablando? 20%. Van a devolverle el 20% al faraón. Ustedes se quedarán con el 80% para sí mismos y harán esto hasta que puedan pagar su deuda de esclavitud y recuperar sus tierras y sus hogares. Ahora los historiadores ven a José con muy malos ojos. No hay una manera fácil de decir esto. Algunos de ustedes quizá hayan escuchado declaraciones muy prejuiciosas hacia los judíos. Saben, hacen comentarios como que ya saben, una de las peores cosas que se puede hacer es tratar con un judío porque dicen que tienen un corazón muerto, que solo piensan en sí mismos, que solo se cuidan a sí mismos, que con una mano te lo dan y con la otra mano te apuñalan. Y por eso tratar con ellos es muy difícil. Así que de aquí viene esto, porque dicen que el faraón miró a José y le dijo, tú encárgate, lo que decidas hacer, se hará. Y piensan que José se aprovechó de ellos. No tengo una respuesta clara porque no se da en las escrituras, salvo esto, ¿de acuerdo? La Biblia dice que cuando él les expone todo, así es como respondieron. Y dijeron, tú has salvado nuestras vidas. Ellos no lo vieron de una manera amarga. No lo vieron como si se hubieran aprovechado de ellos. Lo vieron como, has hecho esto para salvarnos, nos has perdonado a todos. Y entonces aquí está este entendimiento de cómo, por un lado, muchos egipcios fueron incorporados para ayudar al faraón a construir su reino. De aquí proviene la riqueza. Aquí es donde muchas cosas empezaron a suceder para Egipto y por eso vemos que todo esto se desarrolla aquí. Tú nos has salvado, ¿verdad? Y entonces esto, y ahí volvemos a Génesis 42. Ahora solo una idea, ¿de acuerdo? Solo una idea. Aquí está José haciendo todo esto, ¿verdad? Él ahora está muy involucrado en su papel. Quiero decir, probablemente tiene alrededor de, ya sabes, unos 40 años. Está casado, tiene 2 hijos en total, es rico. Él es el segundo al mando de todo Egipto. Todo el mundo lo conoce. Y así, aquí está José. Solo una idea, pero siempre me he preguntado si él pensaba para sí mismo. Interpreté los sueños de todos los demás, pero ¿qué pasó con mis sueños? Recuerden sus sueños. Este joven, tal vez de unos 13 años, tiene su primer sueño y dice, estábamos atando gavillas. Él se lo está contando a sus hermanos. Estábamos en el campo. Mi gavilla se levantó, se mantuvo erguida, y miren, sus gavillas se pusieron alrededor y se inclinaron. Le rindieron homenaje a la mía. Y los hermanos se enojan. Bueno, mocoso.
¿verdad? Tú crees que nosotros nos inclinaríamos ante ti? ¿Quién te crees que eres? Y algún tiempo después, la Biblia dice que tuvo otro sueño, y esta vez él se lo contó no solo a sus hermanos, sino también a su mamá y a su papá, y dijo, ya saben, vi el sol y la luna, y 11 estrellas, y todos se inclinaban ante mí. Y esta vez Jacob dijo, José, sé que te he favorecido, pero esto ya se está saliendo de control. ¿Tú crees que tu madre y yo vamos a inclinarnos ante... Él tenía que preguntarse, ¿qué hay de mis sueños? Dios me ha movido a interpretar los sueños de todos los demás, y ahora yo estoy aquí de pie y he visto el cumplimiento completo de todo lo que le dije al faraón, y mira lo que Dios ha hecho por mí, y sin embargo, parece que mis sueños han quedado sin cumplirse. ¿Qué hay de mis sueños? La vida de José puede dividirse en 5 partes. ¿De acuerdo? 5 partes. La primera sería simplemente la disputa familiar, ¿cierto? Tienes a sus hermanos y la forma en que lo tratan. Y la segunda es, sin duda, la falsa acusación de la que fue víctima. La esposa de Potifar miente sobre él y hace que lo echen a la cárcel. La tercera es el amigo olvidado. Él le ruega al copero, cuando regreses al palacio, acuérdate de mí, ¿verdad? Y él se olvida completamente de él. Él simplemente sigue con su propia vida. La cuarta entonces tendría que ver con la hambruna, ¿verdad? Todo lo relacionado con la hambruna predicha y todas las cosas que van a suceder en ese contexto. Y aquí es donde estamos. Probablemente tiene unos 40 años, ya ha vivido esa etapa. Pero luego, la número 5 es muy importante y es la reunión familiar. Ha pasado mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo desde que vieron a su hermano. No solo ha envejecido, ¿verdad? 40 años de edad, sino que también se ha integrado mucho en la cultura egipcia. Se viste, ya sabes, como dice la vieja canción, y él simplemente, solo unos pocos de ustedes van a saber de qué. Muy bien, sí. Ojalá hubiera podido tener esa canción. La habría puesto esta noche solo para despertarlos un poco y ayudarlos, ¿verdad? Y así que ese es José. Él es un egipcio, lleva un nombre egipcio. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que escuchó su nombre hebreo? Él no va a escuchar eso. Nunca se menciona, nunca se pronuncia, nunca se menciona. No sé si tal vez fue a casa y le dijo a su esposa, no, tú llámame José. Quiero decir, no tenemos idea, simplemente nunca se mencionó y él ocupa un lugar muy destacado. Así que cuando vemos esto, nos damos cuenta de que durante todo este tiempo que ha pasado, la familia de José ahora está allí en Canaán, ¿de acuerdo? Por favor, no pienses que estamos hablando de la tierra de Israel. No, recuerda que son un pequeño grupo de personas que viven entre todos estos habitantes. De hecho, más adelante veremos que se nos revela que solo eran unos 70. Así que Jacob es el padre. En la mente de Jacob ahora solo tiene 11 hijos. Todos esos hijos están casados excepto Benjamín, ¿verdad? Los 10 mayores, todos están casados, todos tienen familias. Y así sumados son 70 personas y Jacob cree que su hijo José está muerto. Y esta hambruna los afecta. No sabemos exactamente cómo sucede, pero Jacob se entera. Oye, he escuchado que hay grano, que hay comida en Egipto. Necesitamos ir a Egipto. Así que llama a sus 10 hijos mayores y les dice, quiero que vayan a Egipto, aquí tienen algo de dinero y quiero que nos consigan grano para que podamos vivir. Entonces ellos se dirigen a Egipto, ¿verdad? Y llegan al lugar y empiezan a preguntar, ¿a dónde vamos? Y resulta que justo ese día en la ciudad a la que llegan, José está allí. Y aquí está José. Ese día, casualmente, él está a cargo de todo y está revisando sus cuentas, y de repente se da cuenta de que hay algunas personas hablando su idioma original. Eso es algo, importante. Ahora José habla egipcio. Ajá.
Él no ha estado hablando su idioma hebreo. Quizás lo hablaba en casa. No sabemos con certeza si alguna vez se lo enseñó a Manasés o a Efraín, ya sabes, no lo sabemos. Pero él está hablando egipcio y se detiene porque escucha algo de su pasado, ¿verdad? Ahora piensen en lo pequeño que es el grupo del que estamos hablando. Algunos de ustedes ya saben, si van al norte, viajan hacia el norte a algún lugar y están lejos de casa y de repente empiezan a escuchar a alguien hablar español y dices, ya sabes, por fin, yo soy. Yo digo, mi gente, y tengo tantas ganas de comunicarme, ya sabes, así que, bueno, la verdad es que, mi amigo, hola. Ahora bien, de todos modos, entonces él queda atrapado de inmediato por esto, ¿verdad? Los 10 hermanos están ahí y llegan queriendo comprar maíz. Quieren comprar grano y tienen dinero, así que la Biblia dice que José los reconoce de inmediato. ¿Cómo te sentirías estando frente a tus hermanos que te vendieron como esclavo? Sí, Y tienes sin lugar a dudas todo el poder de Egipto detrás de ti, ¿verdad? La Biblia lo muestra con sinceridad. La ira surgió en él. De hecho, dice que los trató duramente, que en el mismo momento en que se acercaron, él empezó a decir, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué están aquí? Ustedes son espías, han venido a espiarnos, a espiar la tierra. Y ellos están bastante sorprendidos por esto. Espera un momento, ¿sabes qué hemos hecho? Y hay un intérprete. Me encanta esto. Hay un intérprete entre ellos y José porque él está hablando egipcio y ellos son hebreos. Así que hay este intérprete que va y viene y ellos no pueden entender por qué este gobernador de todo esto nos está tratando de esta manera, tratándonos tan duramente. Y recuerda, ellos no lo van a reconocer. Incluso lleva un nombre que ni siquiera, ya sabes, se parece en nada a lo que ellos conocen. Así que él les pregunta, ¿de dónde vienen? Y entonces ellos le responden y dicen, tus siervos son 12 hermanos. Fíjate en esto. Nosotros somos 12, hijos de un solo hombre en la tierra de Canaán, y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre, y eso me encanta. Y uno no lo está. ¿Cómo te sentirías estando ahí parado? Sí, yo soy ese. Yo soy el que dices que ya no existe. Soy el que crees que está muerto. Soy el que no sé cómo José realmente se contuvo de simplemente hacer que arrestaran a todos y, bueno, si los arresta, es muy interesante lo que sucede aquí. Pierde la compostura hasta el punto de arrestar a los 10. Los lanza a la cárcel y espera 3 días para contemplar qué voy a hacer con esto. Sé cómo voy a manejar esta situación. Algo se movió en el corazón de José, porque recuerda que lo vendieron cuando tenía 17 años y su madre murió en el parto al dar a luz a Benjamín, su hermano menor. Y así después de todos estos años nunca ha visto a su hermano menor, y entonces empieza a pensar en lo que le gustaría tener y se da cuenta, me encantaría volver a ver a mi hermano. Lo saca de nuevo y les dice, les diré que esto es lo que voy a hacer. Para que me demuestren que no son espías y que no están aquí para ver todo lo que está pasando, les venderé grano. Se los daré, yo se los venderé. Pero van a tener que traerme a su hermano menor. Y para asegurarme de que lo hagan, voy a tomar a uno de ustedes y lo encerraré en prisión. Y 9 de ustedes podrán regresar a casa, pero más les vale traer de vuelta a su hermano menor aquí. Esa es la única manera en que lo voy a liberar. Y así la Biblia dice que él empezó a llenar las alforjas de sus mulas con todo el grano y agarra a Simeón. Vayan y lean. Quizás Simeón era el que más gritaba, matémoslo, sí. matémoslo. Y agarra a Simeón y lo lanza a una prisión egipcia. Él carga todas sus mulas con grano y ellos se van él les dice, ya saben, váyanse ya, ¿verdad? Y entonces él hace esta declaración aquí. Ellos se dijeron unos a otros,
somos muy culpables respecto a nuestro hermano porque vimos, oh, lo siento, perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Por eso quería llegar a esto. Cuando él hace su trato, ¿verdad? Este es el trato que les voy a dar. 9 de ustedes pueden regresar. Voy a tomar a uno de ustedes y lo pondré en prisión, y luego traen a su hermano menor conmigo. Ellos empiezan a hablar entre ellos en hebreo, y esto es lo que están diciendo. Se dijeron unos a otros, somos muy culpables respecto a nuestro hermano, ¿verdad? Están empezando a darse cuenta, ¿verdad? Ellos entienden un principio: cosecharás lo que siembras. Puede que hayan pasado 30 años, ¿verdad? Somos culpables respecto a nuestro hermano porque vimos la angustia. Fíjense en esto, la angustia de su alma. José estaba gritando, no hay duda de que les suplicaba, por favor no hagan esto, mientras lo vendían a los ismaelitas. Y él dijo, cuando él nos suplicaba y no quisimos escuchar, por eso ahora nos ha venido esta aflicción. Por eso estamos pasando por lo que estamos pasando. Y luego, esto me encanta. Rubén les respondió diciendo, ¿no les hablé yo? Diciendo, no pequen contra este niño, y no quisieron escucharme. Por eso ahora también se nos demanda su sangre, ¿verdad? Ahora ellos están hablando en hebreo entre sí sin tener idea de que José está allí, escuchando su conversación y todo lo que está ocurriendo entre ellos. Así que José puede entender todo y entonces carga las mulas de ellos, ¿verdad? Carga todo, arresta a Simeón, lo pone en prisión y los envía de regreso. Pero les dice a sus sirvientes, miren, mientras empacan el grano, quiero que pongan el dinero de ellos de vuelta en los sacos. Esa noche van de regreso y se detienen para pasar la noche, y mientras descargan sus sacos, de repente uno de ellos mira y saca algo, y dice, oh Dios mío, nuestro dinero está en nuestros sacos. Y otro abre un saco, oh Dios mío, aquí está el dinero, todo el dinero está aquí. Cunde el pánico, están aterrados. Llegan de regreso a casa y empiezan a contarle a su padre, esto es todo lo que pasó. Y dicen, papá, tenemos que volver. Si no regresamos, Simeón morirá en la prisión. Y Jacob está muy afligido por esto. Él dijo, Jacob, su padre, me han privado de mis hijos. ¿Verdad? José ya no está. Simeón ahora tampoco está. ¿Y ahora quieres quitarme también a Benjamín? Sabes, todo lo que ha pasado está en mi contra. Recuerda por qué Jacob ama a Benjamín. Porque ese era el hijo de Raquel, ¿recuerdas? Él amaba a Raquel. Por eso favorecía tanto a José. Y él dice, no voy a dejarlo fuera de mi vista. Rubén comienza a rogarle, papá, tienes que dejarnos volver. De hecho, Rubén dice, te diré algo, si no te lo traigo de vuelta, puedes tomar a mis 2 hijos mayores y matarlos, te lo prometo, te traeré a Benjamín de regreso. Y Jacob se niega. Así que lo que empiezan a hacer es comer el grano que trajeron de Egipto. El único problema es que no dura mucho tiempo. Se lo acaban todo, ¿verdad? Y entonces Jacob, sea el tiempo que sea, 1 año, quizá 2 años. ¿Cómo te gustaría estar en el lugar de Simeón? ¿Verdad? Estás sentado en prisión y cuentas los días, ¿sabes? Y te preguntas, ¿lo volveré a ver alguna vez? ¿Algún día regresarán? ¿Y qué está pensando él en su mente? Bueno, sé lo que le hice a mi hermano, sé de lo que todos hablamos hacer. Probablemente no tengo muchas esperanzas de seguir con vida, ¿verdad? Probablemente voy a pasar el resto de mi vida en prisión. Y entonces, cuando se quedan sin comida, Jacob dice, ¿qué vamos a hacer? Y Judá interviene y dice, papá, te lo prometo, te doy mi vida, te doy mi juramento solemne, protegeré a Benjamín con toda mi vida. De hecho, esto es lo que Judá le dice a Jacob. Le dijo, papá, ya podríamos haber hecho 2 viajes, ya podríamos haber ido, haber recogido a Simeón, haber traído más grano y haber regresado. Incluso podríamos haber ido de nuevo. Así que eso nos indica que pasó mucho tiempo antes de que se acabara la comida. Y finalmente Jacob se rinde y dice, está bien, yo llevaré a Benjamín. Así que hacen el viaje, llegan a Egipto, y José está allí ese día y los ve venir. Y él silba para llamar a su mayordomo. Le dice, ¿ves a esos? Quiero que tomes a esos 11, bueno, 10.
¿verdad? Lleva a esos 10, llévalos a mi casa y quiero que salgas y sacrifiques un animal y prepares una comida. Y al mediodía llegaré y todos vamos a comer juntos. Deja todo listo. Ve y libera a su hermano. Así que ellos llegan y el mayordomo hace todo, pone todo en orden y prepara esta comida para ellos. Y mientras se están lavando, la Biblia dice que los sirvientes les lavaron las manos y los pies y empezaron a preparar todo. Simeón entra y ellos simplemente explotan de alegría. Oh, es Simeón, es tan bueno verte. Y él dice, hombre chicos, pensé que me iban a dejar morir. Y están teniendo esta gran reunión y Benjamín está allí. Y la Biblia dice que en ese momento específico del mediodía, ¿verdad? José, el hijo de Jacob, entra en la habitación. Él entra con calma, se sienta en un lugar donde puede ver a todos y los observa detenidamente. Habla con ellos, intercambia algunas palabras y presta mucha atención a cada detalle, viendo todo lo que está sucediendo a su alrededor en ese instante. Y comienza a preguntarles, les pregunta por su bienestar y les dice, ¿está bien su padre? ¿El anciano del que me hablaron aún vive? Y ellos respondieron, sí, nuestro papá está muy bien. José comienza a llorar delante de ellos y estamos hablando de un hombre de gran poder. Tiene que controlarse. Sale corriendo a su habitación y allí, dice la Biblia, comenzó a llorar. Y todos se miran entre sí como diciendo, esto es muy extraño. ¿Qué está pasando aquí? Y un poco después, cuando se ha calmado, vuelve a salir y les dice a todos que se sienten. Aquí es donde se pone realmente extraño, porque en la mesa tenían sus nombres indicando cómo debían sentarse, y la forma en que estaban sentados era en orden según su nacimiento. Sí, Y mientras Rubén se sienta y de repente Simeón, Leví y Judá, todos se miran entre sí como diciendo, ¿cómo está organizado esto así? Y luego el último es Benjamín. Y después dice que todos ellos se sentaron en una mesa aparte y que José estaba en otra mesa solo. Y luego todos los sirvientes egipcios y demás estaban en una mesa aparte. Ve a leerlo porque dice que los egipcios ni siquiera querían comer en la misma sala con ellos porque veían a los hebreos ya que eran pastores. Y dice que para un egipcio era una abominación incluso comer con ellos. Así que todos los sirvientes de José están mirando hacia esa mesa pensando, ¿por qué está comiendo con todos ellos? Y entonces, cuando empiezan a preparar la comida, ¿verdad? Tienen un platito y se lo dan a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá y siguen con la lista. Pero cuando llegó el turno de Benjamín, la Biblia dice que le dieron 5 veces más que a los demás. Y Rubén y todos los demás están mirando a Benjamín, el más pequeño, ¿sabes? Y él tiene esta montaña de carne. Ellos están como, esto es raro. Y entonces aquí vemos de nuevo que él dice, gracias por traer a Benjamín y vamos a cargar su grano. Así que cargaron todo el grano y lo pusieron en los sacos. Me adelanté un poco. Lo pusieron en los sacos y mientras se iban, José les dice a los sirvientes, denles todo el grano. Pero dijo, tomen mis copas de plata y pónganlas en sus sacos. Así que se marcharon y no habían salido muy lejos de Egipto cuando José envió a algunos de sus hombres y les dijo, quiero que vayan y revisen sus pertenencias. Y cuando el hombre llega dice, uno de ustedes robó de mi amo, ¿verdad? Safnat, o como sea que se pronuncie su nombre. Y ellos dicen, no, estás loco. Y dicen, bueno, revisemos sus sacos. Y empiezan a revisar todos sus sacos y adivinen qué, es el saco de Benjamín, el que cuando lo abren, dentro del saco de Benjamín está la copa de plata y él la saca. Y la Biblia dice que los otros 10 hermanos empiezan a rasgarse la ropa y a lanzar tierra al aire y comienzan a gritar, no, 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 no puedes llevártelo. Si te lo llevas, matarás a nuestro padre. Y todos empiezan a gritar al mismo tiempo, llévanos a nosotros, seremos sus esclavos para siempre, pero deja ir a Benjamín, él tiene que volver a casa, esto matará a nuestro padre. Todos vuelven a cargar sus burros y regresan a Egipto y llegan allí donde ellos no saben que es José, pero se postran a sus pies y comienzan a suplicar por sus vidas. Y empiezan a rogar y suplicar y se arrodillan ante él. Y entonces finalmente la Biblia dice que José comienza a llorar. Empieza a llorar, a sollozar y manda salir a todos los sirvientes, a todos los egipcios.
Y la Biblia dice que su llanto era tan fuerte que los que estaban afuera de la casa, todos los egipcios, estaban en shock porque este hombre, por cómo José lloraba en voz alta. Y entonces finalmente la Biblia nos dice que él dijo, ¿cómo podré yo subir a mi padre si el muchacho no está conmigo? Ah, perdón, ese no era. Y José dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque realmente estaban tan asustados. Vaya, eso sí que es estar asustado. Muy bien. ¿Vuelvan la próxima semana? Ajá.